Bien, muy buenas tardes a todos, a la comunidad del MUI. En esta tarde vamos a llevar a cabo nuestra segunda mesa de este panel que hemos llamado Los retos para enfrentar el cambio climático en tiempos del coronaceno. Y en esta ocasión tenemos a un par de doctoras invitadas a quien voy a presentar. Nos acompaña la doctora Giovanna Daniés, quien es bióloga y microbióloga con un PhD en fitopatología por la Universidad de Cornell. Actualmente desempeña el cargo de profesora asistente en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia. Bienvenida, doctora. Y nos acompaña también la doctora Janet Gutiérrez, quien es profesora asociada y miembro del grupo de investigación con enfoque estratégico en Nutriomics. Actualmente es directora regional del Departamento de Ciencias en la región Centro-Sur, en el del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidas a esta mesa de diálogo, donde pues abordaremos cuáles son estos retos a los que nos enfrentamos y cómo poder acercarnos hacia una solución justa, equitativa para todos. Y lo interesante también y que me gustaría retomar de la sesión anterior de la mesa 1, que sucedió el viernes, donde tuvimos como invitados al doctor Carlos Cobreros y a la doctora Alessandra Cristic, es que empezábamos a iniciar una discusión sobre qué está haciendo el arte también en esta emergencia global que nos concierne a todos y qué se puede aportar desde un nivel de discusión que busca la sensibilización, que busca el conectar de otra forma con las complejidades pues que se derivan del cambio climático. En ese sentido, me gustaría compartir con ustedes una pieza. Es una pieza musical que es una recopilación de temperaturas de la superficie a partir de 1880. Entonces, un científico y un músico trabajan de manera conjunta para acercar la información de cómo se ha ido elevando la temperatura en la superficie a lo largo de las décadas. Entonces, voy a compartirles en un segundo. Denme un segundo. Esta pieza que se llama A Song of Our Warming Planet. Entonces, lo que sucede aquí es que los datos climáticos se convirtieron en una pieza musical, de modo que la temperatura anual es convertida en una nota musical. I was in a class with Professor Scott St. George in the geography department, and at one point he posted a slide advertising for interns in his dendrochronology lab, and I was lucky enough to get that job. He came to me with a set of data with the task of turning it into a piece of music, and we wound up with a song of our warming planet. In the piece of music, each note will correspond to a year, and then the pitch of that note will represent the temperature of that year. So then these really high pitches, that would mean a warmer year, and then the lower pitches would be a cooler year. The data comes from the Goddard Institute for Space Studies at NASA. It's a compilation of global annual surface air temperatures. Climate scientists have a standard toolbox to communicate their data. What we're trying to do is we're trying to add another tool to that toolbox, another way to communicate these ideas to the people who might get more out of this than out of maps, graphs, and numbers. Climate change is a defining issue of our generation, and it's still something that a lot of people don't fully understand. And what we're trying to do is to represent with the music sort of the immediacy and the importance that this issue has right now. And if we act on that, then maybe it won't be as much of an issue for the future.
Bien, pues esta es una primera, está reproduciendo, espérenme. Ya. Bien, pues esta es una pequeña introducción que quería plantear y poner aquí también como en la discusión, ¿no? ¿Cómo podemos traducir o convertir toda esta información que obtenemos desde la ciencia y que podemos comunicar de una forma diferente? Y que este tipo de piezas, pues, apelan también al sentir, ¿no? Quien se aproxima, quien ve, se enfrenta con una pieza en este formato, pues tiene un aporte distinto. No solamente es una gráfica que da cuenta de cómo se ha ido elevando la temperatura en la superficie a lo largo del tiempo, sino que también esta traducción hacia lo musical conecta de una forma distinta con la sociedad. Además, bueno, mencionar que en la ciudad de Nueva York, en el 2018, se creó el Museo del Clima. Está especializado en inspirar la acción, motivar, llamar a la acción, pues a través de un programa que busca profundizar en la discusión sobre el cambio climático, ¿no? Y poder construir y apuntar hacia soluciones mucho más justas y equitativas para todos. Y bueno, ¿no? Ya nada más como para cerrar con esta pequeña introducción de qué está haciendo el arte. Olafur Eliasson, quien es un artista danés, el año pasado fue nombrado como embajador de buena voluntad para la acción climática y los objetivos de desarrollo sostenible. Su trabajo ofrece una nueva perspectiva creativa a los problemas sociales y ambientales que enfrenta nuestro mundo hoy. Y pues bueno, con esto, pues quisiera que al final de la sesión pudiéramos quizá repensar en cómo poder interpretar o cómo poder comunicar otras formas de exploración y de aprendizaje sobre nuestro propio entorno. Pues bien, continuamos esta presentación con usted, doctora Janet. Gracias. Pues bueno, qué padre que nos compartiste una introducción para la parte, pues una forma de capturar lo que está sucediendo en nuestro planeta a través de nuestros sentidos. Y yo creo que lo que les voy a presentar ahorita tiene mucho que ver con nuestra responsabilidad como seres humanos que estamos habitando y que eventualmente vamos a seguir habitando como especie, esperemos, en este planeta. No sé si ya se puede ver mi presentación. No, todavía no. Un tantito.
¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Pues bueno, yo, como bien lo mencionaste en mi presentación, mi principal trabajo tiene que ver con la alimentación y en los últimos años mucho enfocado a la parte de cómo estamos viendo a nuestros alimentos más allá de una necesidad o de una tradición, porque también los alimentos pues es cultura, ¿no? No podemos ser mexicanos sin pensar en la alimentación y los platillos mexicanos que tenemos en nuestra cultura ancestrales y en la actualidad, ¿no? Me gustaría pues también escuchar o poder tener mayor interacción con los que están ahorita viéndonos. Ahí viene un código QR, por favor, para reflexionar un poquito, a ver si al último podemos ver los resultados si nos da tiempo, pero reflexionar sobre cómo tú cuidas tu alimentación y aseguras también que en el futuro la humanidad disponga de alimentos. Muchas veces nosotros, como miembros de nuestra familia o nuestra abuelita o nuestra mamá nos dijo, pues te tienes que comer todo lo que está en el plato. Porque hay gente que no tiene para comer y al menos eso es tu aporte a la responsabilidad que tienes como ser humano. Yo creo que ahorita, sabiendo todo lo que sé, le respondería a mi mamá, bueno, yo siempre le respondí a mi mamá desafortunadamente y a mi abuelita, pero ahora les diría, a ver, ¿tú cómo hiciste para calcular lo que está en mi plato? O sea, ¿es todo lo que puedes poner o es realmente lo que necesito? Entonces, eso es lo que me gustaría que empezáramos a pensar ahorita cuando respondan en ese menti que les compartí a través del código QR. Y también en lo que mencionabas al inicio sobre los objetivos del desarrollo sostenible, yo creo que en la industria de alimentos y nosotros como consumidores de alimentos no hay uno en el que no tengamos un impacto. O sea, claramente se ve que como consumidores y como gente que está involucrada en la investigación de ciencia y tecnología de alimentos tiene una fuerte responsabilidad para el hambre cero, pero también tenemos una fuerte responsabilidad para apoyar la salud y bienestar de la población. Y como vamos a ver en esta presentación, la parte de agua limpia y saneamiento también impacta en la producción de alimentos y en el consumo de alimentos. Y el fin de la pobreza, la realidad de las cosas es que la mayoría de nuestros alimentos están siendo producidos en zonas o en regiones del mundo donde hay altos incidencia de pobreza y entonces qué tan justos estamos siendo al momento de seleccionar y de consumir nuestros alimentos, ¿no? No voy a invertir tiempo en todos, pero sí la reflexión de que la realidad de las cosas es que todos los objetivos del desarrollo sostenible están relacionados con el consumo y producción de alimentos. Si nos vemos también desde el punto de vista cultural, como seres humanos, nuestro acercamiento, no hubiéramos podido estar trabajando en las sociedades como las tenemos ahorita y ahorita con esta transformación derivada de esta contingencia que estamos viviendo. Afortunadamente creo que en la mayoría de los casos nos estamos reconectando con los alimentos. Es decir, conocemos un poquito más de al menos lo que hay en nuestro refrigerador y cuánto tiempo lleva ahí, ¿no? Quienes vivimos en grandes ciudades o quienes estamos generalmente más enfocados en nuestras actividades laborales, no volteamos a ver lo que tenemos en nuestro refrigerador solamente cuando tenemos hambre o cuando tenemos que desechar ese alimento, ¿no? Pero no era así, ¿no? La realidad es que como seres humanos, la cercanía que teníamos con la recolecta de alimentos y posteriormente el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, pues nos hizo crecer a como estamos ahorita. Pero la realidad es que más del 50% de la población del mundo ya no está cerca de los alimentos. Vivimos en zonas urbanas con esta desconexión de lo que eventualmente va a llegar a nuestra mesa o a veces aquí a nuestro escritorio, a un lado de donde estemos dando clases o donde estemos trabajando en línea. Y entonces estas actividades agrícolas, la conversión de algo fresco en un ingrediente y que ese ingrediente luego llega a otra parte a veces hasta del mundo para procesarlo,
que lo que tenemos en nuestra mesa no necesariamente es fresco y entonces llevó un proceso de almacenamiento y distribución y esta desconexión de que pues también la realidad de las cosas es que había mucha gente antes del Coranoceno que no sabía cocinar y que necesitaba pues de los servicios de alimentos a través de restaurantes u otros para poder comer adecuadamente de manera rutinaria, ¿no? Y esto entonces está relacionado con, bueno, qué tan sostenibles están siendo nuestras ciudades y comunidades desde el punto de vista más básico de producción de alimentos. Y a eso me voy a ir al siguiente punto de cómo nosotros, como seres humanos, no necesariamente involucrados con la industria o con la agricultura, somos los responsables de una gran parte de la pérdida y desperdicio de alimentos. Sí me gustaría enfatizar la diferencia entre uno y otro. La parte de la pérdida tiene que ver más con la interacción con el consumidor final y el desperdicio es el resultado que tenemos también en el momento de decisiones de compra, ¿no? Pues muchas veces cuando estamos en el supermercado, cuando estamos en el mercado, donde, en el momento en que vamos a seleccionar un alimento, sobre todo en el caso de los frescos, pues ya si tiene una manchita o si no tiene la forma o si no tiene el tamaño o si no tiene el color que más nos gusta, lo vamos descartando, ¿no? Y ese es, a final de cuentas, un resultado de nuestra decisión de compra. Otro punto que también tiene que ver con esto y con esta lejanía de nuestros alimentos es qué tanto de lo que tengo en mi alacena o qué tanto de lo que tengo en mi refrigerador o en mi frutero es local, ¿no? ¿Y por qué es importante que me cuestione eso, que nos cuestionemos eso? Es porque para poder llegar a ese frutero, a esa alacena o a ese refrigerador, tuvo que haber sido transportado y para poder ser transportado requirió de energía y para esa producción de energía requeriste agua o dejar una huella de carbono. Entonces no es nada más como nos decía nuestra mamá o nuestra abuelita de qué tanto estás dejando en la mesa, sino qué tanto estás trayendo para tu suministro habitual, ¿no? En la parte de retos, esta desconexión o esta lejanía con la producción de alimentos, es cómo vamos a encontrar un equilibrio entre pensar si vamos a seguir pensando en regiones rurales y regiones urbanas o vamos a integrar al urbanismo la producción de alimentos. Y eso es un hecho que en otras ciudades ya, bueno, en otros países ya se tiene toda esta integración en la parte de producción de alimentos. Aquí pongo una imagen muy clara de que, oye, si la lechuga la puedo producir inclusive en mi casa, ¿por qué tengo que estar agregándole plástico? ¿Por qué le tengo que estar agregando todo ese costo de transporte si me puedo volver a conectar con los alimentos y a través también de cuestiones de reorganización urbana puedo tener la producción de algunos de los alimentos frescos que requiero día a día? Pero esto no es cuestión nada más de mi responsabilidad y de tener la tecnología. Otro punto muy importante que debemos de tomar en consideración como naciones del mundo es, sabemos y estamos muy, muy conscientes de que la ciencia de datos llegó para quedarse, ¿no? ¿Qué tanto en nuestros países estamos utilizando la ciencia de datos para la toma de decisiones en la producción de alimentos? La cantidad de maíz o las toneladas de maíz que se producen en nuestro país son las adecuadas, el tipo de maíz que se está produciendo es el adecuado, está cumpliéndose con las demandas del mercado. Entonces, muchas veces las decisiones en la producción de alimentos corresponden más a una tradición que a una verdadera atención de una necesidad y eso impacta a final de cuentas en el desarrollo sostenible desde el punto de vista también económico. Entonces, lo que también comentaba acerca de que el alimento pues no es nada más lo que estoy dejando de consumir o lo que estoy desperdiciando, es también cómo estoy integrando las necesidades de agua y energía que necesito en la producción de los alimentos. La producción de alimentos pues también es una de las que más demanda agua y energía para poder estabilizarlos.
de simple y sencillamente la leche o los cereales que consumieron hoy en el desayuno seguramente requirieron de mucha energía para poderse producir. Entonces, otra vez es el cuestionamiento, ¿qué tan procesado necesito mi alimento el día de hoy? Si bien pues en el siglo pasado se desarrolló mucho para poder estabilizar a los alimentos y tener algo microbiológicamente adecuado para la población, en algunas ocasiones exageramos en el tipo de alimento que tenemos en nuestra alacena. No lo necesitamos por tantos meses, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y entonces pensar en economía circular también es algo crítico como consumidor y también como productor, cómo reducimos el desperdicio, cómo reusamos algunos alimentos, en el caso sobre todo de lo que se está trabajando en los bancos de alimentos a nivel nacional e internacional, cambiar los hábitos hacia estos patrones pues más diversos, ¿no? Porque también la mala selección de alimentos nos puede llevar a un estado de salud inadecuado y eventualmente pues eso también le cuesta al resto de la comunidad. Buscar estrategias para utilizar los subproductos y los desechos y dejar de pensar que hay un desecho, sino una materia prima para crear algo pues grandioso con ese material biológico que tenemos ahí. Y también recordar que todo lo que estamos consumiendo, lo que tenemos en nuestra alacena, se lo quitamos a la tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos reciclando estos nutrientes al ecosistema de donde los estamos recuperando y reducir el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono? Pues es responsabilidad de todos. Me voy rápidamente a qué debemos de invertir en tecnología para que podamos hacer llegar los alimentos en buen estado. Yo soy de la parte norte del país y la cantidad de alimentos que se producen en el sur con respecto a lo que se produce en el norte es muy, muy, muy importante la diferencia, pero también es muy importante la diferencia en la capacidad que tienen de refrigeración, de transportación, de calidad de las carreteras y que eso a final de cuentas va a impactar en las pérdidas en los alimentos, ¿no? La ciencia de datos, ¿no? También para poder hacer una producción y consumo responsable desde el campo hasta al momento de transformarlos en alimentos más estables. Cambiar esta perspectiva de desechos y subproductos con esta parte de lo que es no comestible. A veces lo no comestible es algo más relacionado con lo cultural que con la cantidad de nutrientes que puede llegar a tener ese alimento. Y eso lo vemos pues con los desperdicios del suero de leche, donde por ejemplo el suero de leche, la realidad de las cosas es que tiene proteínas muchísimo de mejor calidad que la caseína que consumimos en el queso, por ejemplo, o las cáscaras de las frutas o las cáscaras de los cereales que convertimos en el pan en nuestra mesa y que con este recambio cultural pues ya lo podemos reducir esta parte no comestible. Voy a mencionar un ejemplo muy rápidamente de algo de lo que hemos estado trabajando y que seguramente nos van a estar escuchando un ratito más posteriormente, que tiene que ver con el procesamiento del maíz. Nadie en México se consume el maíz así directo de la mazorca, ¿no? Al menos no como seres humanos lo consumimos así, pero sí lo comemos en tacos, en tamales, en tostadas, en totopos, en muchos productos, ¿no? Y ahí hay un proceso que pues está basado en lo que hicieron nuestros ancestros, ¿no? En la parte cultural, el que tiene que ver con la nixtamalización, que es un cocimiento en condiciones alcalinas que requiere agua y energía otra vez para poder transformar ese maíz que vemos en la mazorca en algo tan delicioso como lo que consumimos habitualmente en nuestra dieta como mexicanos. Y eso, pues nosotros no lo vemos, pero la realidad es que se está generando un desperdicio que es nejayote donde se va parte de la fibra, se va muchos de los antioxidantes, ese color amarillo que tiene pues es derivado de los antioxidantes que tiene y también formas de cal que pues pueden servirnos como una fuente de calcio en nuestra alimentación. Y hace ratito que hablaba de lo cultural, ¿no? Pues hay muchas personas todavía en el mundo que
que no consumen pan con altas cantidades de fibra por el color o por el sabor. Y resulta que utilizando o cambiando la perspectiva de un desecho, que es estos sólidos que están en el nejayote, es una excelente fuente de fibra que podemos utilizar como antioxidante y además también como una forma de calcio y sin tener efectos sobre lo que tradicionalmente consumiríamos en esa rebanadita de pan, ¿no? Y luego viéndonos todavía a otro tipo de industria, cómo lo podemos utilizar como excipiente para medicamentos y que se pueda distribuir adecuadamente ese medicamento en nuestro sistema y estabilizarlo. Entonces, otra vez, pues, ¿quién se iba a imaginar que esa agua que, bueno, mi abuelita sí nixtamalizaba en su casa, que tiraba al patio, pues tiene tanto valor, ¿no? Se puede utilizar en bebidas y los sólidos también se pueden utilizar como para la producción de hongos comestibles, para otros productos biotecnológicos. Y esta concepción de olvidarnos de pensar en desechos y poder reducir desperdicio a través de la generación de valor, pues ya no es algo nuevo, es algo que más bien tenemos que voltear a ver lo que tenemos en casa, lo que tenemos en nuestra región o en nuestro país para poder contribuir positivamente pues a la mejora de las condiciones ambientales, pero también a la disminución de las diferencias sociales que tenemos en muchos de nuestros países y que se van a ver más acentuados ahora con el coronavirus. Aquí me muestro un ejemplo que les decía, este es uno de los compuestos antioxidantes que están en el maíz, mayor cantidad que en cualquier otro cereal, y que pues resulta que también es el principio activo de algunos cosméticos antienvejecimiento. Y entonces, pues otra vez me regreso a, bueno, cuántos miligramos de ese ácido ferúlico pueden generar un alto valor para muchas personas y entonces también ayudar a las comunidades en su desarrollo económico y social y buscar alternativas también para que en las comunidades rurales pues no se vea como pues sin alternativas de crecimiento personal y profesional para tantos jóvenes que ahorita están habitando en esas comunidades y más bien se vea como un potencial de desarrollo gracias a voltear a ver todo lo que se ha estado devaluando por muchos años y que desafortunadamente esa devaluación ha ido acompañada también de impactos en el medio ambiente. Pues dejo de compartir, eso es más o menos lo que quería platicarles sobre pues el impacto de los alimentos, ¿no? El impacto desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de comunidad, desde el punto de vista de pues cómo estamos tratando, innovando para poder disminuir las diferencias que a final de cuentas también afectan al medio ambiente. Muchas gracias, doctora Janet. Justo ahorita que pues estabas presentando todas estas gráficas, pensaba inmediatamente en cómo desde el arte se podría comunicar esta información para generar quizá un nivel de responsabilidad mayor en lo que consumimos de manera cotidiana, ¿no? Me acordé de una pieza de este proyecto que se llama El Pulso de la Tierra de Google Arts and Culture, donde hay un proyecto que justamente habla de la huella de carbono de los alimentos que consumimos. Y es el simulador lo que hace es como tú vas generando tu dieta, ¿no? Entonces, no sé si eres carnívoro y te zampas 300 gramos de carne en una comida, pues se va sumando, ¿no? Y se va visualizando así como pequeñas esferas, pequeños círculos que vistos en un conjunto global, pues es dramático el impacto que tenemos en nuestra dieta cotidiana, ¿no? Que de pronto creemos que no tiene un impacto tan grande, una huella, o no genera una huella tan importante, pero cuando lo vemos, lo tenemos enfrente, creo que sí hay como una forma de enfrentarse distinta hacia esta condición. Ya tenemos preguntas y quisiera comenzar a dar lecturas a algunas de ellas para ir continuando con esto. Alexis nos pregunta, ¿considera que el veganismo es una solución para mitigar el impacto medioambiental que genera la producción y el consumo de alimentos? Bueno, eso es una opción, pero yo creo que lo más importante es voltear a ver
cuánta distancia tiene que transportarse ese alimento, ¿no? Hace unas semanas revisaba información de un estudio que se hizo en Italia sobre la huella de carbono de los alimentos que consumen cierta población, y resulta que uno de los alimentos que mayor impactaba en esa comunidad, pues no era la producción, no era el consumo de carne, ni el consumo de leche, ni todo eso que a veces tenemos ahí pensado o que tenemos así como punto rojo, ¿no? Resulta que eran los chocolates y el café que consumían, ¿no? Porque cuando compramos un chocolate o cuando compramos un café no pensamos en la comunidad donde se produjo la cereza, ni pensamos en la comunidad donde se produjo esa fruta de cacao, ¿no? Y resulta que de las comunidades de donde venían estos productos, habían sido comunidades que habían tenido que ser deforestadas para poder producir el café o el chocolate que estaba consumiendo. Y analizando otros puntos importantes, hay también tendencias bien interesantes en otros países donde hay aplicaciones donde tú, ahora que está de moda lo del etiquetado, sobre todo en nuestro país, puedes leer el código QR para saber de dónde viene tu producto, ¿no? Y con eso también tener una idea más clara de la huella de carbono que tiene, y no necesariamente por ser de origen animal es algo que vamos a satanizar, es más todo el entorno de cómo se llevó a cabo la producción, inclusive pues hasta si hubo un pago justo a las comunidades que lo produjeron. Bien, tenemos un par de preguntas que me parece que van un poco por la misma línea. ¿Cómo podemos fomentar una agricultura sostenible? Y el siguiente comentario que deriva en pregunta. Janet, tocas un punto interesante de evolucionar como sistemas sociopolíticos. Me pregunto, ¿hacia qué forma, organización de toma de decisiones debemos de ir para lograr esta soberanía? Desde mi punto de vista, lo primero que tenemos que hacer es organizar los datos. Lo mencionaba, y el trabajo que he tenido en los últimos años con las comunidades productoras de alimentos, pues la realidad es que se produce porque los papás o los abuelos tenían esa finca y siguen produciendo el mismo tipo de alimento, ¿no? Sin embargo, ¿cómo sabemos que las condiciones climáticas y que la especie que están trabajando en ese lugar es la más adecuada? Entonces, si no documentamos, si no somos ordenados para poder organizar la información que tenemos y tomar decisiones basados en análisis de información, yo creo que no vamos a evolucionar y solamente vamos a estar resolviendo o apagando fuegos en la producción de alimentos. Bien, muchas gracias, doctora. ¿Podemos continuar con usted, doctora Giovanna? Claro que sí, ya les comparto pantalla entonces. Ya ven mi presentación, ¿cierto? ¿Pueden ver mi presentación? No, todavía no. ¿No? Ah. Todavía no. Me dicen cuando lo puedan ver, por favor. Ya, ahora sí. Perfecto. Curiosamente, y no creo que sea una casualidad, tenemos muchos puntos en común entre lo que acabas de mencionar, Janet, y lo que les voy a hablar ahora. Como mencionaron, yo soy bióloga y microbióloga y tengo un doctorado en fitopatología, pero trabajo en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y para mí, para poder mitigar los problemas de cambio climático que tenemos hoy, hay un factor que es importantísimo y es la interdisciplinaridad.
conocer lo que hacen otras disciplinas nutre muchísimo la labor que nosotros hacemos y la contribución que podemos hacer al planeta. Como fitopatóloga o doctora de plantas, solía enfocarme únicamente en estudiar los ciclos de vida y todo lo que estuviese relacionado con las enfermedades de las plantas. Las herramientas que adquirí durante mi formación como microbióloga son importantísimas porque puedo manipular organismos vivos, puedo trabajar con ellos, puedo co-crear con ellos. Pero como científica nunca me había cuestionado otros usos que los microorganismos podían tener. Solo me había enfocado en las enfermedades que causan o en los problemas puntuales que tienen, digamos, no solo en los aspectos negativos, sino cómo poder utilizar microorganismos para remediar, por ejemplo, suelos contaminados, aguas contaminadas, pero en últimas eran problemas puntuales y con una visión lineal, digamos, solamente en eso que yo quería estudiar era en lo que me enfocaba. Desde que ingresé a la universidad a trabajar como profesora en diseño, empecé a cuestionarme diferentes usos, empecé a tener una visión sistémica de las cosas en las que trabajaba. Entonces, creé un curso que se llama Hongos Mágicos y Perversos y le puse ese nombre porque si le hubiese puesto biología de hongos, seguramente muy pocos diseñadores hubiesen ingresado al curso, pero con este nombre de Hongos Mágicos y Perversos fue una invitación muy atractiva para ellos poder ver qué iban a ver en esa materia y realmente era una materia donde los diseñadores tenían la oportunidad de ingresar a un laboratorio, aprender aquellas herramientas básicas de la microbiología para cultivar hongos, poderse asombrar de la diversidad de colores y texturas y comportamientos que tienen los hongos. Y lo que hacían era que a lo largo del semestre trabajaban con una temática en particular y podía ser textiles, alimentos, salud, bioarte, muchos aspectos que el que ellos escogiesen que más les fascinaba para desarrollar alguna pieza o algún producto. Entonces, aquí les muestro cómo utilizando pigmentos derivados de hongo pudieron estampar esta almohada, por ejemplo, o este textil, y también cómo pudieron probar con pigmentos naturales producidos por hongos para teñir algodón o teñir, por ejemplo, seda. ¿Y por qué quiero traer esto hoy y presentárselos? Hoy en día el mundo de la moda es bastante contaminante, pero personas que estamos alejados de ese mundo probablemente no lo conocemos. Algo que mencionó Janet que me parece fundamental es conocer los ciclos de vida de los productos y los procesos, ¿cierto? Muy pocas veces nos cuestionamos de dónde vienen las prendas que usamos, cuáles fueron sus ciclos para producirlos, qué tan sostenibles son, de dónde vienen, son locales o vienen de otros lugares en el cual el transporte tuvo unas emisiones de gases de efecto invernadero altísimo cuando de pronto puedo comprarlo localmente y evitar ese efecto que estoy causando, ¿sí? Pero los diseñadores no conocen estas oportunidades que los microorganismos pueden ofrecer para ellos suplir ciertas metodologías que utilizan normalmente porque es lo que están acostumbrados a hacer. Ahora, el poder entrar a un laboratorio y trabajar con estos organismos les ha dado un sinfín de oportunidades. Y para mí, como científica, aprender de ellos los procesos de moda, puedo indicarles dónde podemos utilizar otras cosas que pueden ser más amigables con el ambiente. Otro ejemplo es que como fitopatóloga, cuando estudié la maestría en ciencias biológicas, había visto esta bacteria, es una bacteria que se llama Pseudomonas syringae, y es una bacteria que se encuentra en todas partes del mundo, y es patógena de las plantas, y su mecanismo de patogenicidad es una proteína que tiene la capacidad de nuclear agua, es decir, de formar hielo. Entonces, la bacteria libera esta proteína y el líquido dentro de los tejidos de la planta los congela, formando este hielo. Y de hecho esa proteína está en el aire y también es la que puede formar el granizo. Hay compañías que ya utilizan la proteína para hacer nieve artificial en lugares donde se esquía cuando no hace suficiente frío.
Entonces, miren que una biomolécula tiene un sinfín de aplicaciones. Yo como fitopatóloga únicamente había visto su mecanismo de patogenicidad, pero en ese momento no me había cuestionado para qué más puede servir. Pues unos estudiantes de mi curso de biodiseño vieron esta proteína como un potencial para un nuevo sistema de refrigeración poco dependiente de energía. Y sabemos que de la energía y la derivada de petróleo también tiene un efecto en últimas en el cambio climático. Lo que ellos hicieron fue utilizar estas proteínas y junto a una nanotecnología, uniéndola con unos metales, pudieron potencializar su mecanismo de enfriamiento, es decir, que enfriara a temperaturas positivas, a 4 grados centígrados, es decir, puedo formar hielo en una nevera y no necesito un congelador, pero también que el hielo durase un tiempo más prolongado y que la proteína se pueda reutilizar varios ciclos. Ellos con ese mecanismo, con esa ciencia que ellos descubrieron, diseñaron un sistema de refrigeración para el transporte de vacunas a zonas rurales. Y lo espectacular de la interdisciplinaridad y de poder combinar la ciencia con las metodologías de las áreas creativas fue que ellos acompañaron a unos brigadistas a sus jornadas de vacunación y se dieron cuenta que había una serie de problemáticas aparte de la refrigeración que tenían, y era que los contenedores en el que transportan las vacunas normalmente es unas neveras de polipropileno expandido, que es un material no amigable con el ambiente, que muchas veces tienen que desechar por temas de higiene, pero también que las vacunas estaban puestas de manera aleatoria, entonces algunas se rompen cuando tienen que transportarla en zonas donde las vías no son las ideales, donde tienen muchos huecos, también se pueden romper estos viales, y lo que hicieron fue también diseñar una nevera en la cual pensaron qué materiales iban a utilizar para que fuesen materiales lo más amigable con el ambiente posible. Y digo lo más amigable porque a veces no se puede construir algo perfecto, pero uno sí puede desde el diseño considerar los materiales que utilizo para tener el menor impacto posible. Pero también diseñaron el sistema para que los viales no se rompieran y que pudiesen caber muchos más. Y estas neveras además le hicieron un maletín, un morral, para poder adaptarlo ahí y que las personas no sufrieran de dolores de espalda por tener que llevarlos como en un solo hombro durante estas jornadas largas de vacunación. Este proyecto que les presento fue el ganador del Biodesign Challenge el año pasado. ¿Y por qué quiero contarles esto? Porque el Biodesign Challenge me parece una plataforma que invita a la interdisciplinaridad. Es un reto, una competencia que une artistas, diseñadores, científicos e ingenieros en un mismo espacio para que juntos discutan las problemáticas que enfrenta el planeta hoy y que desde sus disciplinas propongan soluciones en conjunto. Y ha sido bastante exitoso y ha llevado a muchísimos emprendimientos. Pero otra invitación que hace estos retos es a que pensemos las implicaciones éticas que pueden tener estos avances biotecnológicos. Hoy en día somos capaces de hacer muchísimas cosas, pero a veces la implementación de esas cosas no es adecuada para la sociedad. Por ejemplo, están los organismos genéticamente modificados, algo que si buscamos en la literatura científica, no hay un solo científico en contra de lo genéticamente modificado, porque también puede ocurrir naturalmente, ¿cierto? Pero las problemáticas que esto puede traer a veces no las dimensionamos. Muchas veces, por ejemplo, si nos enfocamos en el maíz, que es resistente a un herbicida, esto a veces incentiva al abuso del uso de herbicidas, o a veces hay ciertas cosas que incentivan el abuso de ciertas sustancias que no podemos dimensionar aún el impacto que pueden causar. Y por eso es muy importante que tengamos en nuestros equipos también ecólogos, personas que estén pensando en otras cosas, en la biodiversidad, en las fuentes hídricas y analizando todo el sistema y no solamente enfocándonos en el producto que estamos mejorando. Entonces, este pensamiento sistémico es algo que adquirí gracias a estar en el departamento de diseño y trabajar con diseñadores.
Y gracias a esto, materiales que usualmente satanizamos, como por ejemplo el plástico, empecé a entender que el plástico en sí no es el problema, sino cómo lo estamos utilizando. Y a veces utilizar el plástico para envolver cosas y transportarlas, que luego lo voy a desenvolver rápidamente y botar ese plástico, que dura muchísimos años en regresar a la naturaleza, digamos, o en descomponerse, puedo utilizar otros materiales que son más amigables con el ambiente, como lo es la celulosa bacteriana, la cual es producida por un consorcio de bacterias y levaduras, que comúnmente lo encontramos en bebidas fermentadas como lo es la kombucha. Otro material, el poliestireno expandido, también criticamos muchísimo este material, pero es un material económico que tiene unas bondades maravillosas. Sin embargo, no para todos los usos es el material ideal. Y aquí les muestro esta diapositiva por si alguno no conoce cómo son los cultivos de los hongos, pero los hongos tienen en su parte inferior unas raicillas que se llaman micelio, y ese micelio se entrelaza entre material vegetal, que puede ser desecho de algún otro producto agrícola. Y yo ese material que tiene la combinación de productos agrícolas con el material fúngico, el micelio, el hongo, puedo ponerlo en hornos, en moldes y hornearlo y crear cosas como este. Entonces, en vez de utilizar el poliestireno expandido, puedo utilizar este material que bajo condiciones de compostaje regresa a la naturaleza. O también cuando han comprado un computador o un televisor, en las esquinas están protegidos, que normalmente desempacamos la caja, botamos esto a la basura y nos quedamos con un material que dura en el planeta muchísimos años, mientras que si utilizamos algo como esto puede regresar a la naturaleza fácilmente. Entonces, realmente, ¿qué se necesita para un desarrollo sostenible? Es una ecuación de 3 componentes, la cual busca un equilibrio entre lo ambiental, pero también lo social y lo económico. Y por eso, como bien lo mencionó Janet, la economía circular es muy importante porque logra ponerle números a todas estas prácticas que hacemos para buscar ser más amigables con el ambiente. Y nos damos cuenta que en el proceso de reutilizar las cosas, en el proceso de que partamos nuestros productos no de materia prima virgen, sino de materia prima que pueda resultar en el desecho de algún otro proceso, empezamos a tener unas ganancias económicas en nuestros negocios. Y esto es muy importante porque esto incentiva la creatividad. Necesitamos personas que desde el diseño de los productos se imaginen dónde va a terminar mi producto una vez termine su ciclo de vida, a qué otros procesos los puedo reincorporar. Algo que hoy considero un desecho lo puedo convertir en una ganancia en mi negocio. Y hablamos que reciclar es importante, pero reciclar es un proceso que también requiere un alto gasto energético y el producto se va agotando en los procesos de reciclaje. Entonces, si bien reciclaje es una opción y es algo que preferimos a simplemente desechar y dejar a un lado, hay otros mecanismos que son ideales, como el compartir o el alquilar y el no poseer productos y llenar el planeta de muchos productos que no usamos. Y hoy en día estamos acostumbrados a una economía de uso y desuso y una economía cambiante en donde queremos cada vez adquirir más cosas y poseer más cosas y tener más ropa y cambiarla, y que las cosas no sean de una calidad duradera, sino un poco más desechables para comprar cada vez más y más. Esa mentalidad o esa manera de hacer las cosas tiene que cambiar, y eso solo cambia cuando desde el diseño de los productos proponemos una nueva alternativa para las personas. Y finalmente quisiera terminar con cuál es el rol de las áreas creativas. He mencionado varios ejemplos, pero otro de los roles que no he mencionado es que los diseños, el diseño que puede hacer un diseñador o un artista, no necesariamente es para solucionar problemáticas de hoy, sino para solucionar problemáticas que aún no existen, pero podrían existir en un futuro cercano. El diseño especulativo nos permite imaginar cómo sería un mundo cuando actuemos de cierta manera o dejemos de actuar de alguna manera. Y tengo 2 ejemplos de eso. Hubo un proyecto
que empezó por contarnos que hoy en día debemos comprar el agua potable. Hay un costo por comprar un botellón de agua potable, cuando el agua es un recurso que nos pertenece a todos. Y nos pusieron a imaginar el mundo donde vamos a tener que pagar para poder respirar aire puro o aire limpio. Y hay ciudades donde ya no se puede respirar aire puro o aire limpio. Y nos mostraron ese mundo en el que las personas iban a tener que estar con mascarillas, y un mundo no tan diferente al que estamos viviendo hoy, pero con la problemática del aire potable y la contaminación. Hubo otro proyecto que se hizo el año pasado y que la premisa era que iba a haber una catástrofe en el mundo y todos teníamos que estar en confinamiento. Miren que no pasó mucho tiempo hasta que eso fue una realidad. Pero esto fue el año pasado, diseñadores imaginando cómo tenían que ser esos hogares en donde la gente no podía salir de ellos. Y ya habían concluido que iba a haber problemas de depresión o algunos problemas familiares por el no poder salir y estar mucha gente en un espacio cerrado y limitado. Entonces, el diseño nos permite soñar en futuros disruptivos y tratar de imaginar soluciones para ellos. En el Biodesign Challenge también ha habido proyectos que nos hacen cuestionar hasta dónde podemos llegar con las tecnologías que tenemos hoy. Y hubo un proyecto que me encantaría comentarles, en donde ellos parten de la premisa que hoy en día uno podría tener un vientre externo y que un niño creciera en ese vientre externo. Entonces ellos parten de la premisa de que las mujeres en el futuro no vamos a tener tiempo para quedar embarazadas y tener un bebé, porque eso nos retrasa laboralmente y en muchos otros aspectos. Entonces nos mostraron un futuro en el que uno podía diseñar el bebé como lo quería, pero además verlo crecer en una incubadora para no tener que tenerlo en el vientre humano. Entonces, miren, esto puede sonar raro, pero digamos es posible. Las áreas creativas nos permiten discutir estas temáticas, poderlas visualizar mejor para poder tener más argumentos hacia si ese es el futuro que imaginamos o no. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Giovanna. Me parece sumamente relevante la discusión que se propone acá, ¿no? Cómo desde el pensamiento creativo y trabajando de manera interdisciplinar podemos buscar soluciones diversas que atiendan no solamente a nuestro presente, sino adelantarnos a lo que viene, ¿no? Y cómo podemos pues generar formas distintas de aproximación hacia estos problemas, comprenderlos y encontrar soluciones antes de que los problemas nos lleguen y nos alcancen. Y también un comentario que tenemos acá: debemos mirar la colaboración no únicamente como característica humana, sino interespecies. Claro, ahora está una tendencia de la co-creación con seres vivos y brinda unas oportunidades maravillosas porque ellos son estas fábricas que nos producen naturalmente las cosas que necesitamos, como por ejemplo puede ser los tintes, pero también pueden ser alimentos. Las bacterias podrían producir alguna proteína que podríamos consumir y evitar una serie de problemáticas que hablamos, y la doctora Janet también los mencionó, en un espacio más limitado, porque la premisa es que la población está aumentando y tenemos que alimentar a todos. Entonces es una gran alternativa y definitivamente tenemos que aprender a co-crear con estos organismos. Tenemos un comentario. Me parece excelente la idea de no poseer el material, sino encontrar alternativas, como la renta. Y que esto tiene que ver también con la economía circular, ¿no? Y por qué seguimos pues más bien desarrollándonos desde lo lineal y no desde lo circular. ¿Qué tendríamos que hacer para promover más la economía circular? Y pensar en estos, lo mencionabas también, ¿no? Cuando hablamos de diseño, el empaque termina finalmente en el basurero, pero cómo establecer un segundo uso o una nueva función para estos artículos que ya cumplieron una función determinada, pero se pueden convertir en algo más, ¿no? ¿Cómo promover, cómo incentivar esta economía circular? Sí.
Entonces, inicialmente, cuando ya hay una empresa consolidada funcionando, puede sonar un poco más complejo volvernos una economía circular. Entonces, la invitación es que pensemos paso a paso cómo nos volvemos un poco más hacia esa tendencia de la economía circular. Y una puede ser pensar cómo hacemos nuestros productos más duraderos, cómo hacemos que esos productos, una vez cumplan su ciclo de vida, podamos recuperar esos materiales e incorporarlos ya sea en nuestro negocio o en otro negocio. Por ejemplo, en un país europeo, hay unas compañías que purifican el agua y eliminan el carbonato de calcio. Entonces, el carbonato de calcio es una problemática para ellos porque puede tapar tuberías y también, pues, que puede tener otros efectos. Eso para ellos era un desecho que eliminaban. Y hubo una empresa que hace tapetes que dice, voy a coger ese carbonato de calcio, que además me va a costar mucho menos porque es una materia, es un material que están desechando. Y voy a ver en ingeniería cómo hacemos para volver esto la base de nuestros tapetes. Entonces volvieron ese material la base de los tapetes. Piensan en cómo hago un diseño de tapete para que tenga diferentes partes y distintos colores, cosa que si hay una mancha en una parte no tengo que cambiar todo el tapete, sino una partecita. Y luego los materiales, ellos en el diseño no utilizan ciertos pegantes porque saben que esos pegantes van a ser muy difíciles de eliminar para poder reincorporar el material dentro de su ciclo de producción. Y el utilizar tapetes que ya no están en uso hace que la materia prima de ellos sea mucho más económica. También se piensa en sistemas, en parques industriales que funcionen bajo una economía circular. Entonces, un negocio puede decir, yo estoy produciendo estos desechos, ¿a quién le puede servir? O de la degradación de ciertas sustancias se puede producir energía. Los microorganismos liberan energía en ese proceso de fermentación anaerobia que podría utilizarse para algún proceso. También utilizar energía solar en el día, pero en la noche se podría utilizar el viento o se podría utilizar agua. Es decir, no pensar en una única solución, sino en un sistema de soluciones que la inversión inicial es costosa y por eso es difícil, pero a largo plazo va a llevarnos a una inversión significativa y eso se va a ver en dinero. Bien, hay otra pregunta. ¿Qué opinan sobre la técnica de cultivo de milpa? ¿Consideran que es efectiva para mitigar el cambio climático? No, pues si todos los alimentos que consumiéramos fueran nada más lo que producimos, pues sería muy bueno, ¿no? O sea, la producción de alimentos para el autoconsumo no nos va a apoyar mucho. La realidad de las cosas es que hay que pensar muy bien cómo vamos a producir más alimentos de manera eficiente y no nada más lo que necesito yo como individuo. Yo creo que es para poder abonar a una verdadera economía circular tenemos que pensar como sistema. Ya no somos un individuo que tiene una necesidad, la cumple y sigue su vida. O sea, somos un ciclo a final de cuentas y eso nos lo enseñaron desde que estábamos chiquitos, pero no lo habíamos vivido tan claramente como lo estamos viviendo ahorita derivado de los cambios en nuestros hábitos por la pandemia, empezando por, bueno, a ver, estoy aquí encerrado en el mismo lugar, ¿cómo cómo he reducido las cosas que necesito a lo más básico, ¿no? Ya no necesito 20 pares de zapatos, ya no necesito la sala con las mesitas y todo lo que tenía para poder recibir a mis visitas, ¿no? Entonces, ese pensamiento del hoy nos está afectando la visión como sistema y la visión circular, o sea, definitivamente lo que pasa en una parte del mundo nos va a afectar a nosotros también eventualmente, ¿no? Entonces, concretamente, el sistema productivo de la milpa pues es algo que tradicionalmente funciona, pero que económicamente no va a funcionar para resolver el problema del hambre en el mundo, ni tampoco para tener efectos significativos sobre el cambio climático. Es una declaración muy fuerte.
Pensaba justo, ¿no? Que durante todo el momento del confinamiento, mucha gente volvió a retomar estas pequeñas prácticas de intentar tener un cultivo, un pequeño huerto en casa, ¿no? Que finalmente, pues lo que se produce creo que ni siquiera alcanza para el propio consumo de la familia. Eh, Muchos lo hemos intentado, algunos con un fracaso mayor que otros, pero he visto también como esta tendencia a la alza, el intentar volver a la tierra y producir propios alimentos. ¿Podría ser para intentar disminuir los efectos del cambio climático y que se vea un impacto realmente significativo o Sí, no? sí puede ser. O sea, sí invertimos en ciencia y tecnología. Las fotografías de estas granjas verticales o de estos huertos verticales ya son un hecho, ¿no? Y aquí hay que ver, a ver, ¿qué es lo que más tengo en mi región? ¿Tengo más sol? ¿Tengo más agua? ¿Qué calidad de agua tengo? ¿Qué alimento conviene producir con la calidad del agua que tengo? ¿O necesito invertir en tecnología para poder descalcificar esa fuente de agua? ¿O me conviene tener tanto calcio en el agua para que la lechuga salga con esas hojas más resistentes y no se me ponga fea cuando lo pongo en la ensalada? O sea, todo eso necesitamos sumarle creatividad, sumarle tecnología para que lo hagamos eficiente. Eso es lo que yo diría. Y sí, yo también creo en que cada ser humano se tiene que hacer responsable al menos de una parte de la producción de sus alimentos. Eso es un hecho, ¿no? Ya, en vez, así como tenemos ahorita nuestro refri en casa, eventualmente vamos a tener nuestro, no sé, llamémoslo lechugario, ¿no? O vamos a tener nuestro cajón de las hortalizas o nuestro cajón de los hongos comestibles con lo que no consumimos en la semana. O sea, yo no lo veo, yo sí veo el futuro reconectándonos como individuos con los alimentos, y eso también nos va a hacer mucho más conscientes de reducir, de reutilizar y de reciclar también esto de los nutrientes que tenemos a veces como desperdicio, ¿no? Y la reconstrucción con otros organismos, ¿no? Creemos que porque estamos como humanos solos en nuestra casa no hay nada más, pero pues si hiciéramos un análisis de los microorganismos que teníamos antes del coronaceno en nuestra casa y los que tenemos hoy, va a ser completamente distinto, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, quienes somos muy sensibles a los olores, o sea, nuestra casa ya no huele igual hoy que en marzo, ¿no? Entonces, y eso es un microorganismo y son toda la microbiota que nos está acompañando y que estamos contribuyendo en nuestro hogar. Y que no lo vemos, pero ahí está y que nos puede ayudar mucho a contribuir de manera positiva al cambio, a estos cambios climáticos que estamos viviendo, ¿no? Bien, ya por último, para cerrar esta sesión, tenemos un comentario, una pregunta. Ok, ya salió otra pregunta importante. Es que la verdad es que la discusión da para mucho. Trabajar un sistema circular a nivel local suena relativamente fácil de implementar, pero ¿es posible implementarlo a niveles macroeconómicos? Estoy segura que sí. O sea, si empezamos con lo pequeñito, hacemos grandes cambios. Sí, es pensar también en lo local, en qué tenemos para contribuir. Muchas veces, nuevamente hay que pensar en el ciclo de vida de los procesos y cómo podemos reemplazar ciertas cosas por otras que son más fáciles. Y cómo contribuimos a la macroeconomía, pero todo empieza desde lo local con una visión global, pero yo creo que algo que es muy clave es que como consumidores muy pocas veces sabemos de dónde vienen las cosas y cómo se hacen y cuáles son las prácticas para llegar a ese producto. Hay muchas preguntas que no nos hacemos, pero definitivamente sí se puede. Hay un referente, si les interesa mucho el tema de economía circular, el MacArthur Foundation, que les puedo escribir ahora en el chat, tiene una información maravillosa que explica todo lo de la economía circular, cómo está en diferentes industrias, cómo podemos hacer un modelo de negocios de economía circular.
han hecho una investigación espectacular. Lo voy a poner en el chat. Gracias. Y de hecho es algo que tenemos que hacer, porque el agua, o sea, la cantidad de agua que tenemos en el mundo, en el planeta, es finita. ¿Cómo la estamos distribuyendo? Tenemos que aplicar estrategias de economía circular para tener una distribución equitativa y justa para todos los habitantes del planeta, no nada más pensemos en los humanos. Claro. Y un último comentario, sin duda una declaración demasiado fuerte, ¿no? Cuando hablábamos de la producción de alimentos. Actualmente se recomienda la dieta de la milpa en México, es decir, el consumo de alimentos como el maíz, frijol, chile, tomate, etcétera, que tiene toda una base en la gastronomía mexicana y se sabe que tiene una buena fuente de vitaminas y minerales. Volver a nuestras raíces. Es lo local, ¿no? A final de cuentas. ¿Por qué tengo que estar buscando otras fuentes de vitaminas, minerales, fibra en alimentos que vienen de kilómetros y que tuvieron que tomar un barco o un avión para llegar a mi mesa? ¿No? Pensemos en lo local, no necesariamente que yo vamos a tener mi milpa, ¿no? Yo digo, yo llegué a vivir en un departamento y sería imposible tener una milpa ahí en estas zonas urbanas tan aglomeradas, ¿no? Pero sí es posible y sí es importante. A final de cuentas, el mensaje de la milpa es: regresa a lo local, vuélvete responsable con tu comunidad al momento de seleccionar tus alimentos. Bien, pues muchas gracias, doctora Janet, doctora Giovanna. La verdad es que el cambio climático es una urgencia que pues, se debe de atender desde muchísimas perspectivas, complejizarse aún más y tratar de encontrar soluciones. Y la transdisciplina, como bien lo mencionaste tú, doctora Giovanna, es sumamente importante para poder aportar una visión que nutra mucho más hacia poder encontrar distintas soluciones y ser conscientes, ¿no? También de nuestros propios entornos y poder visualizar un futuro mejor, más equitativo, más justo y más saludable en todos los aspectos. Muchas gracias a las dos por esta mesa de diálogo y gracias también a quienes nos estuvieron acompañando en esta transmisión en vivo. Muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Chao. Gracias, chao.